esperar que, exacto, ya tenemos la grabación, ¿verdad? Y espero que estemos transmitiendo en Facebook Live también. Darle la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad? Gracias por la puntualidad, siempre se agradece y yo creo que siempre tenemos nuestros clientes, ¿verdad? Nuestros amigos, familiares, siempre que tienen esa conexión con Crecer, siempre son muy puntuales, ¿verdad? Y agradecemos eso. El día de hoy, pues vamos a estar compartiendo esta segunda sesión de lo que es el programa de Crecer, ¿verdad? Creciendo con su empresa. Este programa pues tiene un objetivo de poder crear este espacio, ¿verdad? Para cada uno de ustedes que puedan recibir algunas capacitaciones de forma gratuita, ¿verdad? Tanto para ustedes, sus colaboradores, sus empresas, también los emprendimientos, ¿verdad? Y cada una de las personas que estén con esa necesidad de capacitarse, este es un espacio que Crecer ha visto a bien para abrir y para poder compartir con cada uno de ustedes, ¿verdad? En esta segunda sesión tenemos el tema de negociación, herramientas indispensables para alcanzar las metas. Y esta sesión va a estar a cargo de uno de nuestros consultores, ¿verdad? Del staff de Crecer, el licenciado Ricardo Tomé. Él tiene una vasta experiencia, ¿verdad? Para brindar estos temas de negociación. También cubre varios temas que son de... Yo les voy a pedir que guardemos los micrófonos en mute para que no haya interferencia, ¿verdad? Si alguien solicita la palabra, pues lo puede hacer levantando la mano o pueden escribirnos al chat, ¿verdad? Ahí con gusto les vamos a dar la participación. Agradecer a cada uno de ustedes, ¿verdad? Una vez más por su tiempo y sin más, para no quitarle ese espacio, ¿verdad? Y la palabra al licenciado Ricardo Tomé, vamos a empezar. Esperando cumplir con el tiempo, ¿verdad? De terminar tipo 6, vamos a dar un espacio para comentarios y si el licenciado lo ve bien, podemos hacer algunas interacciones, ¿verdad? Con el grupo y poder evacuar algunas de las consultas y opiniones que tengan, ¿verdad? Entonces, sin más, le voy a hacer la palabra al licenciado Ricardo Tomé. Hola, buenas tardes a todos y todas las personas. Somos un buen grupo, ya más de 50 personas, ¿verdad? Casi 60 personas, un buen grupo. Sí. Como decía el licenciado Raúl, sus comentarios son bienvenidos en cualquier momento. No es necesario, creo yo, esperar hasta el final. Podemos levantar la mano. Levantar la mano y solicitar su palabra para hacer una pregunta o cualquier comentario, ¿verdad? Y podemos tener esto de una forma interactiva. Sí les pedimos, por favor, que apaguen sus micrófonos porque causa interferencia con lo que estamos escuchando todos. Causa interferencia y no vamos a poder escuchar. Bien. El tema de hoy, negociación, herramienta indispensable para alcanzar las metas. La negociación es, antes de entrar en conceptos así duros de negociación y de ir viendo el cómo, el paso a paso de la negociación, que lo vamos a ver un poco, pues tenemos una hora para desarrollar este tema. Pues la negociación es algo que hacemos a diario, que lo hacemos todos, negociamos con nuestras parejas, negociamos con nuestros padres, con nuestros hijos, negociamos no solo en el sentido formal de una negociación de cerrar una venta o de cobranza o de llegar a acuerdos formales de negocio, ¿verdad? Sino que la negociación es algo que lo estamos viendo en nuestra vida a diario. A diario estamos negociando, ¿verdad? Para poder negociar es muy importante que tengamos buena comunicación. Si nosotros no tenemos buena comunicación, Gerardo Gómez, creo que el teléfono le está marcando. Solo vamos a limpiar esto. Sí, como les decía,
En todo momento estamos negociando y una de las cosas más importantes que necesitamos para ser buenos negociadores o para establecer buenas negociaciones es tener buena comunicación. Si alguien me dice, ¿por qué creen ustedes que tener buena comunicación y tener una comunicación asertiva es indispensable para poder hacer buenas negociaciones? ¿Alguien que quiera participar? ¿Por qué creemos que la buena comunicación es indispensable para poder tener buenas negociaciones? Hay mensajes, veo, Raúl. Ah, no, fue Raúl. Y el mensaje de apertura, ¿verdad? Ahí tenemos a Celso. Vamos a habilitar su micrófono, si puede dar su opinión. Sí, muy buenas tardes. De aquí de Guatemala. Pues considero que la comunicación es, bueno, yo creo que ahí es bien importante, ahí sí se depende mucho también, porque la comunicación tiene sus canales, mientras la comunicación va de acuerdo a sus canales, eso es funcional, pero si la comunicación va con una persona que no debería de recibir, entonces ahí hay una distorsión. Es necesario tener bien entendido hacia dónde o con quién se tienen que comunicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Celso. Excelente. Muchas gracias, Giselle, Celso, también. Giselle también tiene una participación, puede Buenas habilitar su tardes, micrófono. ¿me escucha? te escuchamos bien. Ok. Creo que también, aparte de lo que decía Celso, primero, también la comunicación nos ayuda a crear límites, a saber qué es lo que está necesitando la otra, o sea, qué están necesitando las partes. ¿Qué necesito yo para hacer la negociación, para cerrarla? ¿Cuáles son las condiciones, tanto de mi parte como empresa, como la parte que está solicitando una negociación? Entonces, creo que es muy importante establecer las necesidades de cada una de las partes y de todas formas también los límites, porque no podemos hacer una negociación sin saber hasta dónde podemos llegar o hasta dónde podemos ofrecer. Totalmente, totalmente. Excelente ambas participaciones. Y justamente así es. No sé si puedo participar. Sí, claro, claro, le escuchamos. Creo yo que la confianza es algo estratégico en todas las negociaciones. Si yo no puedo tener, porque casi siempre que hay una negociación es compra y venta por la mayoría. Y si uno no tiene la confianza de que su inversión es algo positivo, le va a traer algo positivo a su compañía, usted no va a perder su inversión. Entonces usted básicamente no está haciendo nada. Entonces la confianza siempre es algo que necesitamos. Es el eslabón más grande que puede haber en esa relación entre ese compra y venta que se está generando al momento. Y no importando qué tipo de compañía, qué tipo de asociación es que se está celebrando por el momento. Totalmente, totalmente. Gracias, Edwin. Y se nos está adelantando un poco, ¿verdad? Claro que sí, la confianza es muy importante. Es muy importante para establecer una negociación de cualquier tipo. Si no hay confianza, casi que no podríamos negociar, ¿verdad? Entonces, sin embargo, para llegar a establecer un lazo de confianza o de cualquier otro tipo de relación, es muy importante tener una comunicación, buena comunicación de doble vía. Raúl. Sí, fíjese que tenemos un grupo que yo creo que le va a aportar bastante, licenciado. Tenemos unos comentarios que me gustaría leer en el chat, ¿verdad? Azaria dice que una comunicación nos ayuda a dar una información clara y sobre todo correcta de lo que queremos informar. También Claudia Rodríguez nos dice, porque al conectar con el canal ayuda a ser más asertiva la negociación. Y Delia Vázquez nos escribe, una buena comunicación nos da apertura para mejorar una negociación que nos dé un resultado positivo. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Excelente. En este sentido,
en el concepto que estamos viendo en pantalla, comparamos, esta autora compara la negociación con una sombría. Entonces imagínense el efecto de la sombría, algo que nos cubre a todos. Y al final lo dice el factor más importante que determina el tipo de relación interpersonal. De acuerdo a la comunicación que tenemos, es el tipo de relación que vamos a tener. Entonces eso es un factor fundamental en las relaciones, en las negociaciones, en todo. La comunicación es básica y eso también es algo del día a día. Muchas veces los problemas que tenemos son a raíz de mala comunicación y casi siempre los problemas nacen a raíz de la mala comunicación, cuando no nos llegan bien los mensajes o nuestro mensaje no está llegando bien. Entonces, establecemos esto como principio, ¿verdad? Para tener una base, ¿verdad? De poder hablar de negociación, tenemos que hablar primero de una buena comunicación y de comunicación asertiva. ¿Cuáles son las barreras que existen? Y esto sí lo vamos a ir viendo un poco más rápido. Por los mismos problemas de comunicación, a veces oímos lo que esperamos. A veces no escuchamos, ¿verdad? A veces nos están diciendo algo, pero estamos pensando otra cosa o simplemente queremos oír lo que nosotros nos conviene o lo que queremos. Entonces, si no escuchamos, se vuelve una barrera de comunicación y de negociación. Cuando tenemos posiciones diferentes, eso es una barrera, pero también es uno de los principios de la negociación. Cuando evaluamos la fuente de maneras diferentes, cuando hacemos caso omiso de la información que contradice lo que sabemos. Miren qué interesante este concepto. Cuando hacemos caso omiso de la información que contradice lo que sabemos, ¿verdad? Nosotros tenemos una parte de la información, pero tenemos la otra parte que nos contradice o que es una posición diferente, pero nosotros no la escuchamos, o no nos interesa, hacemos caso omiso. Entonces será bien difícil establecer puntos de encuentro en ese sentido. Cuando las palabras significan cosas diferentes para personas distintas. Seguimos con los problemas de comunicación. A veces yo le digo a una persona una palabra que para mí resulta ser común, pero para la otra persona lo insulta, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya empezamos con problemas para llegar a un acuerdo. Las palabras tienen significados simbólicos. Las palabras, ¿por qué mencionamos las palabras? Porque es muy importante. Un ejemplo, esta semana que pasó, estuve asesorando a una empresa en una negociación. Y una negociación de dos empresas. Una empresa de Guatemala, con sede en Guatemala, con una empresa con sede en Costa Rica. Están negociando un acuerdo de venta exclusiva, de exclusividad. El acuerdo, la negociación ha ido paso a paso, pero una de las últimas recomendaciones que nosotros pudimos hacer, como somos un equipo el que estamos asesorando a esta empresa, es tener cuidado con las palabras que utilizamos, ¿verdad? Ya tenemos un esquema hecho, la negociación está avanzada, ya se logró consensuar, firmar un acuerdo. Hay ciertas cositas en la que no se están poniendo de acuerdo, pero una de las recomendaciones importantes que pudimos hacer es tener cuidado con las palabras. ¿Qué palabras vamos a utilizar? ¿Verdad? Porque en este caso se va a proponer una alternativa diferente, entonces, a lo que se está planteando en la mesa de negociación. Entonces, es muy importante tener cuidado con las palabras que vamos a decir. ¿Qué significado tienen las palabras para las partes? Nuestro estado emocional condiciona lo que oímos. Totalmente de acuerdo. ¿Cuántas veces hemos hecho grandes los problemas, digamos, en nuestras relaciones interpersonales con nuestras parejas, con nuestras familias o nuestros amigos? Porque tal vez nosotros andamos en un estado emocional decaído o enojados o qué sé yo. Entonces eso condiciona el mensaje. Y ese es otro problema también de comunicación.
Entonces, es muy importante que tener presente nuestro estado emocional. Si nosotros nos encontramos enojados y si la situación anda baja, andamos caídos, pues es muy importante o el cambio de actitud o esperar otro momento para poder entablar una negociación. No sabemos la forma en que la otra persona ve la situación. Totalmente. En la mayoría de los casos no sabemos lo que la otra parte quiere o no quiere. A veces sabemos una parte, a veces no sabemos nada del mensaje. Entonces tenemos que, regresando lo primero que hablábamos, es muy importante la comunicación para darnos cuenta qué es lo que quiere la otra persona, para darnos cuenta qué es lo que quiere la otra parte, ya sea que estamos negociando un contrato, ya sea que estamos cerrando una venta, ya sea que estamos haciendo un trabajo de cobranza. Debemos saber cuáles son los intereses de la otra persona, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Veo que hay mensajes, Raúl. ¿O sí? Sí, hay un mensaje. Aquí nos dice Darwin Núñez, la buena comunicación es la base para los buenos resultados, ya sea en lo laboral o en lo personal. Y también Miguel Escobar nos escribe, buenas tardes. Es por eso que no solamente es la expresión verbal, sino también nuestro lenguaje corporal, que pueda indicar algo totalmente diferente a lo que nosotros decimos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y recuerden que el lenguaje verbal es parte de la comunicación. Hay comunicación verbal. Entonces, es muy importante que nuestro cuerpo, nuestras palabras estén conectados. Es muy importante que tengamos cuidado de cada palabra que vamos a utilizar, porque podemos estropear una negociación por una palabra incorrecta que digamos. Entonces, es importante tener esa comunicación, esa asertividad y que nuestra conducta en general sea asertiva, ¿verdad? Más allá de la comunicación, más allá solo del mensaje que llegue, que venga, el mensaje es nuestra conducta debe ser asertiva. Es necesario, y esto lo vamos a ver más adelante en los principios de negociación de Harvard, que las relaciones tienen que ser honestas y sanas, ¿verdad? Es necesario, si no es negociación, si no sería una imposición, ¿verdad? Porque en muchos casos confundimos la imposición con una negociación, ¿verdad? A veces cuando una de las partes no le queda de otra, entonces es muy difícil llamarlo negociación. En la conducta asertiva hablamos de la honestidad, de ir de frente, de ser respetuosos. Todas esas reglas generales para las relaciones interpersonales son muy importantes en la negociación. Si nosotros no abordamos esos temas esenciales que parecen a veces con el tiempo en nuestra sociedad le vamos quitando importancia a este tipo de conductas, a este tipo de comportamientos, ser respetuosos en las relaciones, saludar la manera que se saluda, etcétera, etcétera. Socialmente vamos quitando la importancia a esto y vamos siendo menos personales ahora con los mensajes, con el WhatsApp. Resolvemos las cosas de otra manera. Sin embargo, en una negociación y dándole la importancia que merece, es necesario la conducta, este tipo de conducta asertiva y de buen proceder, digamos. Si hay preguntas, solo levanten la mano, ¿verdad? Si hay algún comentario, pueden levantar la mano. Algunos principios. Los seres humanos no somos buenos negociadores siempre, ¿verdad? Sí hay personas que son negociadores natos, que tienen esa buena comunicación, o los que hay personas que lo traen, pero en sí los seres humanos no traemos ese chip. Eso es algo que hemos aprendido, ¿verdad? Si nosotros nos observamos al natural, somos impulsivos, temperamentales, emocionales, cargamos muchas hormonas, química, biología en nuestro cuerpo que nos llenan de impulsos,
¿verdad? Entonces, en las negociaciones, fundamental el control de todos esos impulsos. Y como lo decimos al final, es importante desarrollar esas destrezas y actitudes de controlar nuestros impulsos. Si ustedes se fijan y tienen algún ejemplo, esos buenos negociadores siempre son personas que saben controlarse, ¿verdad? Ustedes han visto un buen negociador que sea una persona temperamental que no sabe controlarse. O ustedes creen que un buen negociador o una buena negociadora sea una persona que diga, no, es que yo le voy a decir sus palabras en la cara y ya me va a ver. Por ejemplo, ¿ustedes creen que esa sea una buena negociación o sería más bien la manera de estropear un proceso de negociación? Los escucho cuando quieran. Entonces, por naturaleza estamos llenos de impulsos. Por naturaleza estamos llenos de impulsos, de emociones, que nos enojamos, nos entristecemos, nos alegramos, y es normal, somos seres humanos, pero para una buena negociación es muy importante que nosotros podamos controlar esos impulsos, que tengamos, y para tener una buena comunicación tenemos que saber controlar esos impulsos. Yo puedo estar en medio de una negociación y muchas veces me he enojado. Muchas veces me he enojado porque tal vez la otra parte dice cosas que no me gustan, que no me agradan, tal vez contra mi persona, pero no puedo demostrar que estoy enojado. Tengo que saber controlarme, son partes fundamentales. Si estoy negociando un acuerdo y levanto la voz y me enojo, se pierde todo, se pierde la comunicación, se pierde la conducta asertiva y muy probable que se pierda la negociación. Hay un comentario muy popular que dice, quien se enoja pierde. ¿Han escuchado este comentario en alguna vez en las discusiones que tenemos en nuestra familia, en nuestro trabajo? Quien se enoja pierde. Eso lo vengo escuchando yo desde que soy un niño, ¿verdad? De que estamos discutiendo con algún compañero por la pelota, por qué sé yo, y el que se enoja pierde. Bueno, eso es totalmente, es totalmente una verdad, porque y si lo trasladamos al tema, a la mesa, en una mesa de negociación, vemos que quien se enoja pierde credibilidad, y así hay muchísimos factores que podamos encontrar, por lo cual decimos que esa persona pierde. Dígame, Raúl. Sí, tenemos unos comentarios. Rancés Castro dice la comunicación es esencial para todo tipo de negociaciones y convenios. Jalen dice la comunicación es fundamental en todos los ámbitos, ya que de eso depende obtener una buena información, tanto del emisor como del receptor, y así unos buenos resultados y lograr cumplir con los objetivos. Rancés también dice beneficios de la comunicación, la confianza. Solo si comunicamos lo que somos y hacemos, conseguiremos el apoyo de nuestros clientes. La motivación también para ayudar a los sentimientos de pertenencia de una organización, mejorando su reputación, presencia y notoriedad. Luis Aguilar, ahí nos hace un comentario que no escucha, pero creo que sí nos estamos escuchando. Quizás sea una falla con su teléfono. Igual Miguel Escobar dice, buenas tardes, es por eso que no solamente la expresión verbal. Este ya lo habíamos leído, ¿verdad? Lo siento, vamos a ver. Sandra nos dice, la comunicación es clave para el éxito de ventas. Esto parece obvio, dice, pero es imposible cerrar una venta sin presentar el valor del producto al posible cliente. Hacerlo entendiendo los problemas del cliente o proponiendo una estrategia para remediarlo. Y aquí también tenemos Claudia que nos dice, por eso ahora es tan importante aplicar la inteligencia emocional en la comunicación al negociar. Y por último, vamos a ver, Delia dice, debe tener inteligencia emocional. Luis nos dice, la veracidad de lo que se comunica debe ser prioridad también. Se revolvieron, Lick. Así que me voy a tomar mi tiempo aquí. También dice Karen, se debe tener una inteligencia emocional y no tomar la situación personal. Se debe tener en cuenta
lo que es la negociación, la comunicación es la pieza importante. Y ahorita para cerrar, igual Ana nos dice, negociación es vital al momento de cobrar, inteligencia emocional. Totalmente de acuerdo. Si no hay, antes de darle la palabra a Celso, si no hay inteligencia emocional, si no hay buena comunicación, si no hay una conducta asertiva, es muy difícil que nosotros podamos emprender cualquier tipo de negociación y y esperar cualquier tipo de buen resultado en ese sentido. Celso, lo escuchamos. Celso, bien, dejó la mano arriba seguramente. Como les decía al inicio, la negociación es algo que hacemos el día a día antes de entrar en estos conceptos. Ahí en la pantalla le pongo algunos ejemplos. Convencer a alguien que necesita algo, tenemos que enfrentarnos a alguien, queremos convencer, persuadir, vamos a comprar, vender. Todas esas son negociaciones. Desde el momento que vamos a comprar, pedimos rebaja y empezamos en un estira y encoge y empezamos a negociar. Negociaciones cuando queremos ir a jugar fútbol que está con nuestros amigos y la esposa no quiere y nos dice, bueno, pero si me acompañas el sábado a las 5 de la mañana al mercado, puedes ir a jugar fútbol. Bueno, entonces sí, pero entonces tengo derecho a tomarme mi cervecita. No, pero ya y empieza el estira y encoge y empezamos. Eso es negociación. Eso es negociación. Son situaciones familiares, son situaciones del trabajo, son situaciones cuando hablamos con un compañero de trabajo por repartir la carga laboral con nuestros jefes, etcétera. Estamos negociando. Y como lo decíamos, cuando vamos de compras, en el trabajo, en la casa, en la vida social, es constante cuando nosotros nos encontramos negociando. Eso es todo el tiempo. La negociación no es algo que solo se da en una sala de juntas y en una mesa y solo ahí, ¿verdad? Sino que lo estamos viendo en nuestra vida diaria todo el tiempo. En ese sentido, ¿alguna persona voluntaria que quiera leer estos conceptos para que vayamos entrando ya en los conceptos de negociación? La negociación es un medio básico para lograr lo que queremos de otros. Es una comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo cuando una persona comparte algunos intereses en común, pero que también tienen algunos intereses opuestos. Negociar es lo que ocurre cuando dos partes tienen intereses en conflicto, pero también tienen una zona de conveniencia mutua donde la diferencia puede resolverse. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Entonces, vimos así a grandes rasgos, es un medio básico para lo que queremos de otros. Ocurre cuando las dos partes tienen intereses en conflicto, pero también una zona de conveniencia mutua. ¿Algún comentario sobre estos conceptos, sobre lo que entendemos de negociación? ¿Estamos bien, Ana? Como lo dice ahí, dice que una negociación es tratar de llegar a un común acuerdo entre las dos partes, algo que los dos quieren lograr, un interés que los dos quieren sacar provecho, ¿verdad? Entonces ponerse de acuerdo en qué se hará y cómo se hará. Correcto, correcto, de acuerdo. ¿Celso? Disculpe, no sé, sí, no sé si... Aló, creo que hay otra persona con el micrófono abierto también. Perdón. Sí, la verdad que yo quería hablar hace rato, pero yo creo que la señal es un poco inestable conmigo. Bueno, de acá lo que yo veo sobre la negociación es de que tal vez acá yo quería como que enfocarme en algo acá, porque algo que no entiendo todavía. Este es de herramientas para alcanzar las metas. Fíjese que tal vez solo voy a hacer voy a contar algo lo que me pasó en mi trabajo. Fíjese que el año pasado negocié, así que las metas con un jefe de área. Trabajo para microfinanzas acá en Guatemala.
pues yo le dejé la oportunidad a que el jefe pudiera establecer sus metas anuales. Y las metas normalmente lo que yo hago es cada 3 meses y ver si se cumple. Y yo le dejé para un año. Al final, pues no se cumplió. Entonces, ¿a qué vamos con eso para alcanzar las metas? Íbamos a una cartera rentable. Y la cartera rentable, ex jefe, porque ya no trabaja conmigo ahorita, pues él ya implementó sus metas y no logró alcanzar, pero sabía que una cartera rentable al final del año pues no logró alcanzar sus metas. Y entonces desde ahí pues tal vez ahí era una pregunta también. No sé cuál es la forma correcta para implementar metas. No sé si está bien lo que yo hice o no, porque el mes de enero se hizo el despido con él por lo mismo que sus proyecciones para este año pues no daba para una cartera rentable. Entonces eso pasó y de repente pues me ayuden ahí, por favor. Gracias. Más adelante, Celso, cuando veamos los puntos de negociación de Harvard, en unos minutitos, vamos a despejar esa duda que usted Muy nos bien. ha planteado. Gracias. ¿Verdad? Gracias. En ese sentido, Si puedo solo comentar un puntito que vi en el comentario del doctor Chester Carras, que está en la segunda párrafo de la negociación. Sí. Muchas veces en la negociación nos olvidamos que debe ser una zona de conveniencia para las dos. Muchas veces estamos enfocados o en el mío o en el suyo. No nos acordamos de aflojar un poquito la cuerda porque somos las dos partes que deben de ganar, así por decirlo, en esta negociación. Por ende, por no considerar eso, no se lleva a cabo dichas negociaciones en muchas veces que intentamos consumar con la segunda parte. Correcto, Edwin. Y muy interesante porque en síntesis, estos conceptos lo que nos dicen es que hay intereses a favor e intereses en contra. Por ejemplo, queremos vender un vehículo. ¿Cuál es el interés? Y tenemos un cliente que lo quiere comprar. ¿Cuál es el interés en común? El interés en común sería que el cliente quiere comprar el vehículo y nosotros se lo queremos vender. Ahí es un interés en común, ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahí no hay discusión. Pero el interés opuesto puede ser el precio. Puede ser que no estemos de acuerdo con el precio. Puede ser que yo se lo quiero vender a 200 y él lo quiera comprar a 180. Y yo no me quiera rebajar y él no quiera subir. Puede ser que el cliente lo quiera con otros rines. Yo no esté dispuesto a darle otros rines en primera instancia. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos leer estas situaciones, ¿verdad? De cuáles son, en qué estamos de acuerdo. Eso es lo importante de estos conceptos, porque es fundamental saber en qué estoy de acuerdo con la otra parte, en qué no estoy de acuerdo con la otra parte. Porque de esa manera, como bien lo enfatizaba el compañero Edwin, de esa manera es como vamos a llegar, vamos a unir esos intereses opuestos y a favor y vamos a tratar de llegar a una zona de conveniencia, a una zona donde ambos nos sintamos bien. El ejercicio más sencillo, podríamos decir que si yo lo quiero vender a 200 y él lo quiere vender a 180, un punto intermedio es 190, por decir un ejemplo. Pero puede ser que yo le digo, yo no quiera rebajar el precio, pero yo tengo un radio nuevo, entonces y diferente al que el carro tiene, y le digo yo, mire, se lo doy instalado con un radio de mejor nivel que el que tiene y usted me paga los 200, ¿verdad? Entonces estoy cediendo una parte, estoy tratando de que ese interés que tenemos opuesto, llevarlo a una zona de conveniencia mutua, ¿verdad? Entonces, muy, muy importante que estos conceptos los tengamos presentes para saber, repito,
cuáles los intereses comunes o que tenemos a favor y los intereses que tenemos en contra para que sepamos llevar una negociación a una zona de conveniencia. Esto es un ejemplo, esto es un ejemplo que lo vamos a ver rápido, ya por el tiempo solo nos quedan 20 minutos y sí me gustaría profundizar en otros temas que tenemos ahí. De una venta, una persona llega a una tienda de antigüedades y empieza regateando por un plato de bronce. El señor pide 75, la persona quiere darle 15, pero y empiezan a discutir. Entonces, aquí estamos viendo el interés en común es que uno quiere comprar una antigüedad y el otro quiere vender. El interés opuesto, el precio. Pero en este caso, si ustedes leen el ejemplo, en este caso hay un grave interés opuesto, porque tenemos una diferencia de precio abismal, ¿verdad? De 75 que espera vender el dueño de la antigüedad a 15 que le quiere pagar la persona que quiere comprar. Pero miren cómo va el estira y encoge de la negociación y hasta que termina ofreciendo 37.50, un ejemplo. Entonces, ahí lo estamos viendo en números, pero de eso se trata, ¿verdad? De hacer llegar esos intereses opuestos, hacerlo llegar a una zona donde ambos nos sintamos bien. Para poder negociar, así como lo decíamos, es importante saber cuáles son los intereses, pero muy importante es la preparación. Una negociación bien preparada nos da una gran ventaja. Si nosotros no nos preparamos para una negociación, estamos fritos. Realmente es muy poco lo que podemos hacer porque vamos a ir a improvisar. Entonces, es muy importante que nosotros no nos sentemos a una negociación, no estemos haciendo una negociación y estemos improvisando. Si nosotros estamos vendiendo, nosotros tenemos que conocer bien lo que estamos vendiendo, tenemos que conocer bien hasta dónde llega nuestra potestad de bajar o de subir precios. Necesitamos saber cuáles son nuestro margen de negociación. Porque si nosotros vamos y no vamos preparados, pues lo más seguro es que perdamos la negociación porque improvisar nos lleva por ese camino que normalmente nos hace equivocarnos. Entonces, estas palabras de Sun Tzu son súper importantes porque nos dicen, conoce al enemigo y conócete a ti mismo. Y en 100 batallas no estarás jamás en peligro. Eso es lo que les comentaba ahorita. Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, conocemos lo que estamos haciendo, conocemos el campo que estamos trabajando, ya sea el producto o ya sea los intereses que tenemos y conocemos los intereses de la otra parte, lo más probable es que no estaremos en peligro. Entonces, cuando conozcas al enemigo, pero te conozcas a ti mismo, las probabilidades de victoria o de derrota son similares. Si a la vez ignoras todo el enemigo y de ti mismo, es seguro que estás en peligro en cada batalla. Entonces, si nosotros no estamos preparados, significa que no estamos conociendo nuestra parte. Y si no estamos conociendo nuestra parte, es peor, pues, que conozcamos la otra parte, ¿verdad? Entonces, nosotros primero, y el trabajo que tenemos que desarrollar es conocer nuestra parte, conocer nuestro lado, ya sea nuestro producto o por lo que sea que estamos negociando. Y en ese sentido, tener una escucha activa es una de las partes, esa comunicación asertiva para conocer la otra parte. Entonces, son situaciones fundamentales, conocernos a nosotros mismos y conocer la otra parte. Si nosotros no conocemos bien todo el entorno, repito, nosotros mismos y la otra parte, nunca podemos saber cuáles son los intereses a favor, los intereses en contra. Es fundamental, así como establecíamos de fundamental la comunicación, es fundamental que nosotros conozcamos qué es lo que nosotros estamos ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos negociando? ¿Por qué lo estamos negociando? ¿Para qué? ¿Qué posibilidades tengo? Todas esas situaciones son
muy importantes. ¿Algún comentario sobre esto último que acabamos de conversar? Sí, tenemos unos comentarios aquí en el chat. Dice Claudia Rodríguez, aplicar el ganar-ganar. También José Cantarero dice, en una negociación, los implicados necesitan, dice, en una negociación los implicados se necesitan para alcanzar sus objetivos y es muy importante que ellos se preparen y planifiquen cómo abordarla, pues así se garantiza un mejor resultado. Y también tengo unos comentarios aquí en el Facebook de Antonio Velázquez que dice, la negociación será buena también dependiendo de tan atractivo sea el producto y según sea el sector que atienda. Y Miriam Rodríguez dice, excelente pensamiento que debemos llevar a la práctica. Mire qué interesante lo que nos dicen por ahí en Facebook, que dice, la negociación va a ser buena si el producto es bueno. Sí y no, porque nosotros podemos persuadir, nosotros podemos convencer, o sea, muchas veces nosotros trabajamos para una empresa y nuestra competencia tal vez tiene un mejor producto que el nuestro. Muchas veces suceda, no siempre estamos trabajando para quien tiene los mejores productos. Es muy probable que nosotros estemos negociando o vendiendo tal vez la segunda o tercera opción del país, pero si nosotros conocemos bien nuestra parte y nosotros conocemos bien los intereses de la otra parte, establecemos buena comunicación, establecemos una relación, entonces es muy importante es muy probable que cerremos una buena negociación, ¿verdad? Sí es importante que tengamos un buen producto, pero es más importante conocerlo. Es más importante que lo conozcamos, en sí el producto o por lo que estamos negociando. ¿Verdad? Porque puede ser un servicio, un contrato, puede ser un producto, etcétera. En este sentido, estos conceptos que están viendo ustedes ahorita en pantalla, ya sería las técnicas, los principios de las técnicas de negociación de Harvard. Para repasar un poquito, para las personas que hace poco entraron, iniciamos hablando de la buena comunicación, de inteligencia emocional, de conducta asertiva, de comunicación asertiva, de los intereses opuestos, los intereses a favor, de, como dice el mensaje de Sun Tzu que estamos leyendo hace un momento, conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro producto y conocer la otra parte para que nosotros podamos aspirar a entablar una buena negociación. Y se me quedaba algo, y la preparación es muy importante, ¿verdad? En la preparación es lo que estamos hablando de conocernos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que saber bien dónde estamos parados, qué es lo que queremos, a qué aspiramos, hasta dónde podemos perder, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que conocer bien la situación en la que estamos planteando. En ese sentido, las técnicas de comunicación de Harvard nos hablan de estos temas que ustedes están viendo en pantalla, las alternativas, los intereses, las opciones, la legitimidad, el compromiso, la comunicación, las relaciones y las personas. El compañero Celso nos hacía una pregunta y en ese sentido, yo lo que se me viene a la mente es la legitimidad. Las negociaciones tienen que ser honestas, legítimas, tienen que ser transparentes. Nosotros no podemos hacer una negociación en base al engaño porque si no, no sería una negociación. Sería otra cosa, pues sería entonces una imposición. Cualquier cosa que vayamos a negociar, tiene que haber transparencia. En ese sentido, el primer punto sería alternativas. Sabemos que hay alternativas. Las alternativas solemos confundirlo mucho con las opciones. Por ejemplo, una alternativa puede ser negociar o no. Yo decido si negociar o no.
Una alternativa puede ser, yo decido si comprar o no, yo decido si vender o no. La alternativa es mi elección y la alternativa es unipersonal, unilateral. La alternativa yo la decido, no la deciden las partes. Los intereses es lo que hablábamos hace un momento. Debemos reconocer que en las partes hay intereses y debemos reconocer, repito, los intereses en contra y los intereses en común. Debemos ofrecer opciones. Si nosotros nos sentamos, y me refiero a sentarme en el sentido figurado porque estamos en una mesa de negociación, si nosotros planteamos, mejor dicho, una negociación sin opciones, estamos dando como un camino cerrado. Es muy importante que nosotros ofrezcamos opciones, al menos 2 o 3 opciones para escoger, ¿verdad? El acuerdo tiene que ser legítimo, tiene que haber compromiso de ambas partes. Como decíamos al inicio, cuando empezamos, tiene que haber una buena comunicación. Si no hay buena comunicación, nada de esto existe. Y tiene que haber buenas relaciones. Tenemos que fomentar una buena relación dentro de una negociación. ¿Qué pasa cuando empezamos una negociación a raíz del conflicto? ¿Cuál sería? O sea, la pregunta es, ¿se pueden llegar a una negociación a raíz del conflicto? Claro, y lo que el método de Harvard propone es que separemos a las personas del conflicto, ¿verdad? Entonces, lo mismo les diría yo. Un aspecto fundamental es separar a las personas de la negociación o del conflicto, porque si no nosotros entramos en situaciones que parecen mentira, pero pasan porque las he visto, en situaciones como, no, a mí ese viejo tal por cual me cae mal, o esa señora la verdad es que no me agrada y me cae mal, o no me gusta cómo plantea la situación, es que tiene un tonito de voz que me cae mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que nosotros separemos a las personas, separemos esa personalidad del negocio que estamos haciendo, ¿verdad? Y nos enfoquemos en la negociación, o nos enfoquemos en el problema, o nos enfoquemos en el conflicto. Ya sea si estamos resolviendo conflicto, ya sea que estamos escuchando propuestas de negociación, es muy importante, porque si no, ocurre que nos tomamos personal la situación. Nos tomamos personal la situación y no podemos desarrollar una negociación, no vamos a poder identificar los intereses, no vamos a poder tomar las alternativas, escuchar o proponer las opciones, no habrá compromiso de las partes. Entonces, es básico separar el del problema o de la negociación de las personas. En ese sentido, y dándole la importancia a la preparación, es importante decir, y después de conocer todos estos elementos de las técnicas de negociación de Harvard, que es muy importante que los conozcamos, pueden hacerle captura de pantalla si los tienen, es muy importante, y que indaguemos sobre cada uno de ellos en la negociación, ya con las técnicas puntuales, lo que llamamos disposición del escenario, empezar la preparación de una negociación identificando cuáles son las partes interesadas, ¿verdad? Antes, o sea, antes de que nosotros de nosotros ir a una negociación, es muy importante que nos preparemos, ¿verdad? Eso ya lo hablamos, pero en la preparación es muy importante que nosotros sepamos identificar cuáles son las partes o lo que creemos nosotros, qué quieren las partes, ¿verdad? Recuerden, como lo decía el mensaje de Sun Tzu, conócete a ti mismo y que conoce la otra parte. Entonces, tenemos que ir en búsqueda de eso, bosquejar un mapa de las partes. Es importante hacer un cuadro sinóptico, hacer un mapa de la situación que estamos, de lo que nosotros creemos que existe,
¿verdad? Es muy importante que lo tengamos en mapa. Tenemos que saber qué es lo que se quiere y ser capaz de enunciarlo mentalmente con exactitud. Entonces, insisto y regreso a Sun Tzu, es conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Para entender bien todos los intereses, tenemos que saber bien qué es lo que quiero y saber qué quiere la otra parte. Escuchar, hablar menos, y ese es un ciclo, ¿verdad? Cuando nosotros no paramos de hablar en una negociación, me ha pasado, por ejemplo, cuando quiero comprar algo y el vendedor no deja de hablar nunca, se los hago a manera de pregunta. A manera de pregunta a cualquier persona que quiera contestar. ¿Un vendedor, creen ustedes, que necesita saber los intereses del comprador? Porque me ha pasado que un vendedor no deja de hablar y no deja de explicarme el producto y yo me he quedado así como, bueno, ¿y a qué horas va a escucharme qué es lo que realmente quiero? ¿Creen ustedes que es necesario, que es más importante escuchar o proponer lo que nosotros estamos negociando o vendiendo? En el caso de una venta, por ejemplo, ¿qué es más importante, escuchar al cliente o decirle de qué se trata todo el producto que estamos vendiendo? A ver, Giselle. Creo que primero escuchar para así ver los intereses de la persona y en base a eso ofrecer. Exactamente, exactamente, porque regreso al ejemplo de gracias, Giselle, regreso al ejemplo de un carro. Resulta que llega un cliente que quiere un carro, pero nosotros tenemos que saber qué carro tiene. Entonces tenemos que hacerle ciertas preguntas capciosas, ciertas preguntas de interés, sondear es muy importante para saber qué carro tiene, qué tipo de maquinaria necesita, cuáles son los intereses de esa persona. Si no sabemos los intereses, entonces no vamos a dar las opciones, como lo mirábamos en el método de Harvard, no vamos a dar las opciones que convienen a las partes. Entonces, en la preparación, importante, ¿verdad? Identificar las partes interesadas y escuchar, escuchar, escuchar. Les comentaba de las opciones. Tenemos que entender bien las opciones por las cuales no vamos a negociar. Y eso es parte de conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Debemos de saber nosotros qué es lo que no estamos dispuestos a hacer. Y tenerlo claro. Debemos de tener claro qué es lo que no estamos dispuestos a hacer. Debemos de mantener un equilibrio. Debemos de saber en qué momento ya no vamos a acordar nada. Es como el ejemplo de la antigüedad. Si ustedes están vendiendo una antigüedad a 75 y nos están ofreciendo 15, sería un momento de quizá de negociar un poco, pero saber cuándo retirarnos porque estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Si estamos negociando un contrato, debemos de saber cuándo negociar, mantener el equilibrio, cuándo retirarse, para poder realmente llegar a la zona de conveniencia mutua, ¿verdad? Sí, queremos llegar donde nosotros queremos, pero vamos a llegar a una zona donde ambas partes estemos bien, porque si no, nos vamos a tratar de imponer. Y en ese sentido, otra de las reglas básicas antes de finalizar es escuchar primero y dejar que la otra parte proponga. Eso me ha pasado muchas veces cuando, por ejemplo, en el caso de la cobranza, por ejemplo, nosotros queremos nosotros tenemos autorizado que el cliente pague el 50%, un ejemplo, pero nosotros le decimos al cliente, ¿cuánto va a pagar usted? Y tal vez el cliente tiene en su mente que nos va a pagar un 70% de la deuda. Entonces, ahí ya estamos ganando. Pero si nosotros vamos primero y le decimos que pague el 50% y el cliente ya tiene la opción
de pagar un 70%, entonces estamos perdiendo. Otro punto importante es influir en las percepciones para poder reclamar valor. Si nosotros sabemos los intereses, regresamos al primer concepto de negociación, ¿verdad? Identificar esos intereses, escuchar, para nosotros conocer al cliente. Obviamente ya vamos preparados y ya nos conocemos a nosotros mismos. Sin eso no vale ninguna técnica de negociación. Entonces, si nosotros conocemos ya todos esos intereses, vamos a indagar, a averiguar, a hacer una hipótesis sobre la zona de posible acuerdo. Entonces es muy importante que nosotros hagamos esas hipótesis, conociéndonos y conociendo los intereses, que nosotros podamos hacer esa hipótesis de cuál es la zona de posible acuerdo a la que podemos llegar, influir para persuadir, para que esa otra persona pueda llegar a la zona de posible acuerdo con nosotros. Es muy importante que nos concentremos más en las oportunidades, ¿verdad? Que nos concentremos más en las oportunidades que en los problemas. Es muy importante que nos concentremos más en lo que nos va a dar ventajas que en lo que nos va a quitar. Es muy importante en la preparación fijarse una meta y saber anclar esa incertidumbre. ¿Cómo sabemos anclar? ¿Qué significa anclar una incertidumbre? Significa no tirar toda la carne al asador de una vez, sino ir paso a paso y mantener a la otra parte con cierta incertidumbre de nuestro accionar. Nosotros no podemos tirar toda la carne al asador porque si no estamos dejando todo nuestro planteamiento al visto y no nos da margen de especular y de negociación y de saber justificar nuestras propuestas. Es muy importante que nosotros nos conozcamos y sepamos justificar nuestras propuestas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? ¿Raúl? Sí, estamos bien. Ya para finalizar, es muy importante que el valor que estamos creando, que esa zona de conveniencia mutua se haga en conjunto, ¿verdad? Porque es muy importante que haya cooperación, es muy importante que haya una relación, es muy importante que las opciones, que las alternativas sean en conjunto, ¿verdad? Si no, no es negociación. La negociación, decía uno de mis profesores, decía, la base de la negociación es el trabajo en equipo. Entonces no es fácil, es complejo, porque tenemos que trabajar en equipo con personas que probablemente no conocemos tan bien. Giselle. Creo que algo, y no sé si a ustedes les ha pasado tanto como negociadores como la otra parte, creo que cuando no aplicamos esto que está diciendo en este momento, a veces las personas nos terminan la negociación por obligación. Y aunque sea una negociación que haya terminado con la compra final, perdemos un cliente por el tipo de negociación que habíamos estado realizando, porque le vendimos algo que él realmente no quería, pero persuadimos también que terminó comprándolo, pero realmente al final no va a ser una persona que no va a regresar a negociar con nosotros, que no va a regresar a nuestra empresa por no estar conforme, porque al final, más de alguna vez, la persuasión, nosotros queremos terminar una negociación de forma que nos convenga a nosotros. Entonces, cuando no escuchamos estas partes, estos intereses, y a veces persuademos también que el cliente nos termina cerrando una negociación de manera efectiva, sin embargo, puede ser un cliente que no regresa. Total, qué buen comentario, Giselle, y le agradezco porque es precisamente cuando creamos en conjunto, cuando trabajamos en equipo, que se evitan ese tipo de problemas que usted está comentando, porque
es cierto, como dice Giselle, podemos cerrar una negociación, pero no volvemos a tener ese cliente, o no volvemos a tener esa situación, o no volvemos a tener esa venta. Entonces, solo hicimos una parte, pues, y no nos fijamos en fomentar una relación, ¿verdad? Porque eso es lo importante de que crear el valor. Este concepto me gusta mucho. Crear valor requiere cooperación para obtener información sobre intereses. O sea, que eso que estamos construyendo lo tenemos que construir juntos. A la negociación tenemos que construir juntos. Eso sí, el buen negociador dirige ese mecanismo, esa dinámica de cooperación. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Que nosotros tenemos que saber dirigirlo y no que nos estén dirigiendo, ¿verdad? Y eso ya requiere no solo la experiencia, sino la situación en la que nos encontremos, que a veces podemos ser muy experimentados, pero terminamos siguiendo el proceso. Pero es muy importante hacerlo en conjunto, tener un sentido de cooperación, porque en ese sentido de cooperación es que nosotros también nos vamos dando cuenta de la información que queremos hacer para poder crear valor, ¿verdad? Y para finalizar, de la misma manera que estamos construyendo juntos, tenemos que ir aprendiendo a solucionar los problemas también juntos, ¿verdad? Entonces, manejar la tensión. ¿Cómo vamos a manejar la atención? Evitando el conflicto, no concentrándose en el conflicto, concentrándose en las oportunidades. Si nosotros nos concentramos en las oportunidades, nos vamos a quitar mucha atención de encima. Y, o sea, ¿y cómo vamos a saber cuáles son esas oportunidades? Bueno, tenemos que ir estudiando toda la negociación, tenemos que prepararnos desde el inicio, tenemos que escribir, plantear, hacer un diagrama, hacer un mapa de cuáles son, de cómo es la situación, mapearlo. Es muy importante que nosotros mapeemos esa situación. Incluso una venta que vamos a cerrar, lo podemos mapear y podemos o sea, verlo como con calidad de dron, como esa vista desde arriba, ver la situación. Eso es lo que nos permite mapear y nos permite darnos cuenta de cuáles son los intereses en los que nos pueden llevar a la zona de conveniencia mutua. Y siempre recuerden escuchar, 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 escuchar. Es más importante que hablar, ¿verdad? Hablar es las palabras correctas y, como les decía al inicio, saber qué palabras vamos a utilizar. Si a mí me preguntan, y me han hecho esta pregunta muchas veces, ¿qué es lo más importante en el proceso de negociación? Honestamente, más que cualquiera de las técnicas, más que cualquiera de todas esas técnicas que nosotros podamos desarrollar, yo creo que tener inteligencia emocional es lo que nos permite una comunicación, una buena comunicación, una conducta asertiva. Yo creo que esa es la base para ser un buen negociador. Si nosotros no controlamos nuestras emociones, si nosotros no controlamos nuestros impulsos, o mejor dicho, del otro lado, si nosotros sabemos controlar nuestros impulsos, que todos tenemos impulsos, todos nos enojamos, todos tenemos distintos impulsos, todos a veces le queremos quebrar un lápiz en la cabeza a nuestro jefe o a la contraparte, qué sé yo, pero debemos controlar esos impulsos, saber escuchar, tener inteligencia emocional, y la base de la inteligencia emocional es la empatía. Entonces, si nosotros tenemos empatía con la otra parte, vamos a lograr entenderlo más. La empatía es eso, la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Eso es a grandes rasgos y en resumen la empatía. Si nosotros nos ponemos en los zapatos de la otra parte, lo entendemos, vamos a poder dirigir en conjunto, llegar a esa zona de conveniencia mutua. Si no hay preguntas, comentarios, me gustaría escucharlos. Perfecto, tenemos unos
un comentario aquí de Denis Oviedo. Dice, la buena comunicación dará una negociación exitosa y el cliente satisfecho buscará de nuevo el producto. Correcto. Si tienen Correcto. otra participación, pueden escribirnos al chat o pueden pedirnos, ¿verdad? El acceso. Ahí está Celso, ¿verdad? Puede activar su micrófono. Sí, gracias. Excelente presentación, Ricardo. La verdad es que ayuda muchísimo. Y pues acá en Guatemala, pues yo trabajo para Microfinanzas. Es una asociación donde yo trabajo. Se llama Adisol, acá cerca del lago de Atitlán, acá por Sololá. Y la verdad es que en todo el conocimiento que nos impartió, pues es bastante importante. Pues así como decía sobre la negociación, creo que muy importante es la propuesta de valor. Creo que es ahí donde uno gana y como usted decía también, la inteligencia emocional, eso es bastante importante manejarlo porque muchos vendedores lo que hacen es no controlar sus emociones, a veces quieren vender de manera rápida y el cliente pues tiene otra propuesta por la competencia, porque actualmente hay mucha competencia. Así como en caso acá de Guatemala, hay muchas empresas muy similares, por lo tanto uno tiene que saber cómo manejar su propuesta de valor y tiene que conocer exactamente las características del producto para poder vender. Correcto. Muchas gracias. Gracias, Celso. Gracias, correcto. Sí, esto es a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que podemos nosotros en una hora mencionar algunas técnicas y algunos factores que nos permitan conducir buenas negociaciones. Perfecto, Lick. También Miguel Escobar nos dice empatía, palabra mágica, dice. Y yo creo que es muy cierto eso. También tenemos la participación de Giselle. ¿Puede habilitar su micrófono, Giselle? Bueno, gracias Ricardo, me pareció bastante interesante y agregando a lo que decía Celso, pues aparte de tener una inteligencia emocional dentro de los negocios, que nos va a servir para toda la vida también, la vida personal, creo que aparte de controlar las emociones, también fijar objetivos. ¿Cómo puedo a veces fijar objetivos? O cómo puedo saber si yo carezco de inteligencia emocional o tengo inteligencia emocional. Pues la autoevaluación de cada cierre de negociación, qué cosas me salieron bien, qué fue lo que me generó un poco de dificultad, tanto de mi parte como la contraparte. Entonces, siempre estar autoevaluándose, siempre estar dando este tipo de autoconocimiento en cuanto a las negociaciones, cuáles son mis pros y cuáles son mis contras para que en las próximas negociaciones pues, tomar este aprendizaje y ir mejorando cada vez. Totalmente, totalmente. Y muchas gracias a ustedes por escuchar y por su participación. Gracias, Lick. También tenemos otros comentarios de Roger Lemus. Dice, en los tiempos de mucha competencia es de mucha importancia saber negociar, estar preparado para ello, para poder fidelizar al cliente. Y también César Alvarado nos dice, buena comunicación más empatía igual a una buena negociación. También tenemos unos comentarios en Facebook de Miriam Rodríguez. Dice, se trata de gestionar nuestras emociones y sentimientos que jueguen a nuestro favor, pero tomando en consideración a los demás. Empatía con propósito, dice. Totalmente. Sí, es que podríamos capacitarnos en Harvard, en la Escuela de Negocios de Harvard, si queremos, pero si no sabemos controlar nuestras emociones, es muy difícil que cerremos buenas negociaciones. Eso es lo principal. Entonces, la inteligencia emocional y luego ir haciendo uso de todas estas técnicas que sin duda alguna ayudan a cerrar buenos negocios. Excelente, Lick. Por lo visto, creo que no tenemos otra participación. Vamos a ir culminando, ¿verdad? Con lo que es este webinar de la sección, ¿verdad? O este proyecto que hemos tenido de crecer con su empresa. Esta sería la segunda edición, ¿verdad? Entonces nosotros estamos agradecidos con cada uno de los que se conectaron. Tuvimos casa llena
más de 100 personas conectadas en el Zoom, ¿verdad? Y no digamos en Facebook. Igual agradecer a cada uno de ustedes. Sin duda alguna, queremos nosotros como crecer, ¿verdad? Dedicar esta sección, esta sesión, ¿verdad? Que tenemos de crecer con su empresa a una persona pues que ha partido a la presencia de Dios, ¿verdad? Y realmente es alguien muy importante para la familia crecer. Estamos hablando del ingeniero Eric Sinoé Mejía Urquía. Él es el hijo, ¿verdad? De nuestro presidente ejecutivo de la empresa y también es el hermano, ¿verdad? Del gerente general, Jorge Luis Mejía, ¿verdad? Y el doctor Teodosio Mejía, cada uno de ustedes lo conocen. Queremos extender, ¿verdad? Nuestras condolencias a ellos como familia crecer, ¿verdad? Y cada uno de ustedes tenemos ese luto, ¿verdad? Y en honor a él, pues hemos hecho esta sesión para brindar memoria, ¿verdad? En nombre de él y pues que Dios lo tenga en su gloria, que dé paz y resignación a todos sus familiares, ¿verdad? Sus amistades y agradecer pues nuevamente a cada uno de ustedes, saber que estamos conectados, ¿verdad? El proyecto Crecer con su empresa sigue. Vamos a tener otras sesiones, ¿verdad? En los meses que vienen. Por lo general estamos haciendo 2 sesiones por mes. Vamos a estar notificando siempre, ¿verdad? Los que ya se inscribieron y están con el correo, va a llegarles la notificación. Y si no, por nuestros canales, ¿verdad? Siempre conéctense con Facebook. Búsquenlo como Centro de Crecimiento de Recursos Humanos. Igual en las páginas de YouTube, porque este video lo subimos, ¿verdad? Siempre a YouTube para que ustedes tengan el recurso y puedan refrescar, ¿verdad? Cada uno de los conocimientos que se imparten. Quiero agradecer también al licenciado Ricardo Tomé por su tiempo, por su dedicación, ¿verdad? Para con este proyecto y agradecer a cada uno de ustedes. Creo que hay algunos comentarios finales, voy a dar lectura. Dorian H. dice, gracias, una información de muy buena calidad y que es vital para ser buenos negociadores. También Karen Elizabeth dice, Dios derrame fortaleza a su familia, excelente tema, muy importante en nuestro día, en nuestros trabajos también. Elia dice, Elia Cáceres, excelente tema, me deja como aprendizaje el objetivo de negociar y cómo saber hacerlo correctamente. Es asegurar las ventas de los negocios y llegar a un acuerdo donde 2 o más personas involucradas en la negociación se reúnen para presentar, discutir propuestas explícitas destinadas a llegar a un acuerdo para satisfacer las partes involucradas. Realmente que esa es una buena conclusión, ¿verdad? Igual Kelvin dice, excelente tema. Elvia Cáceres dice, Dios de fortaleza, ¿verdad? Muchas gracias, Elvin. Y pues agradecer a cada uno de ustedes, ¿verdad? En Facebook pues también hay algunos mensajes, ¿verdad? De agradecimiento para crecer, ¿verdad? Para usted, licenciado Ricardo Tomé. Y pues voy a hacerle un minuto, ¿verdad? Tal vez, o un par de palabras para finalizarle. Bueno, agradecerles a ustedes por su atención. Un grupo grande, interesante. Esperemos que pues, aunque poco tiempo, ¿verdad? En una hora podemos ver, como decía, grandes rasgos este tema, pero esperemos que algunas palabras, algunos comentarios, algo que nosotros hayamos podido decir, haya que quede y sirva en su formación. Excelente, Link. Muchas gracias por sus palabras. Igual, como es de costumbre, ¿verdad? Para nuestros eventos, voy a pedir los que quieran, pues, encender su cámara para tomar una foto final, ¿verdad? Del grupo que compartimos hoy. Pueden encenderlo, le voy a dar un par de minutos y ocupa medio peinarse y todo, ¿verdad? Porque seguramente que ya están en su casa, ya llegamos después del trabajo, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es, pues, quitarnos el uniforme. Otros veo que están desde oficina, entonces también siguen con esa jornada, ¿verdad? Agradecerle a cada uno de ustedes y voy a dar un tiempito para que enciendan la cámara algunos y podamos tomar la foto final. Igual siempre reiterar, ¿verdad? Que cuentan con el apoyo de Crecer. Ustedes tienen nuestros contactos, ¿verdad? Pueden inscribirnos para cualquier apoyo, ¿verdad? Cualquier capacitación que igual quieran brindar a sus colaboradores
o si ocupan información de apoyo, ¿verdad? Estamos dispuestos a facilitarles siempre que esté en nuestras manos la información, ¿verdad? De igual forma siempre les vamos a atender. Entonces yo creo que ya están. Vamos a ver. Sí. Ya están. Voy a tomar la foto a la cuenta de 3, así que todos ponen una muy buena sonrisa. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí está. Déjenme ver que tal vez aquí hay otro grupo que encendió cámara para que aparezcan. Excelente. Otro. Tomemos otro a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahí estamos. Entonces, agradecerle a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que pasen una feliz noche. Y ya mañana viernes, que pasen un feliz fin de semana, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Gracias, igual. Buenísimas tardes. Muchas Gracias. gracias. Igual para Gracias, buenas ustedes. tardes.